ellos, las ideas en torno a qué se entiende por libertad, y este es un concepto que es muy, muy relevante, que ha estado en disputa por dos siglos fundamentalmente, o mucho más, pero digamos, para los efectos que nos interesa a nosotros analizar. El concepto de libertad originario surge como una reacción en contra del poder del Estado en la tradición liberal clásica. Y el concepto de libertad originario que nosotros defendemos es uno que implica la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Eso es lo que John Locke define en su segundo ensayo del gobierno civil, que escribe en el siglo XVII, ¿no? Y él es el padre del liberalismo político, John Locke, que también podríamos decir que era un gran defensor del libre mercado por distintas razones que no puedo entrar a explicar ahora. Pero ¿por qué es importante lo que estoy diciendo ahora? Porque toda la izquierda, desde los marxistas hasta los socialdemócratas y progresistas, tienen un concepto de libertad que es diferente. Y ese concepto de libertad consiste en que ellos argumentan que tú no tienes libertad si no tienes los medios efectivos para alcanzar tus fines. Eso es lo que decía Marx, eso es lo que decía Roosevelt con su New Deal, eso es lo que decía Wilson en Estados Unidos, eso es lo que decía el movimiento progresista en Estados Unidos, eso es lo que decían los filósofos alemanes que crearon las bases del sistema fascista, eso es lo que decía Hitler, eso es lo que decían todos los tiranos de todas las épocas. Yo te voy a hacer libre. Yo, a través del Estado, del poder estatal, te voy a hacer libre porque lo otro es una libertad ficticia, meramente formal. Te dicen igualdad ante la ley y supuestamente eres libre para perseguir tu objetivo, pero no tienes libertad porque no tienes los medios, no tienes los derechos sociales que supuestamente te van a hacer libre. Y con eso, invirtiendo ese concepto de libertad, parasitando el concepto de libertad, lo que logran es justificar una expansión completamente irrefrenable del tamaño del Estado, del poder político sobre la vida de los individuos y de la intervención y la agresión sobre nuestra propiedad y sobre nuestra libertad. ¿Se explica? Porque obviamente si yo digo ustedes no tienen libertad porque no tienen los medios, ustedes tienen los medios, entonces yo voy y les quito a ustedes y les paso a ellos. Entonces lo estoy haciendo libre a ellos, pero en realidad lo que estoy haciendo es agredirle a ustedes, quitarles su propiedad, no permitirles perseguir sus fines con lo que es de ustedes, para en teoría supuestamente beneficiarlo a ellos y en ese camino, en ese proceso, lo que en realidad estoy haciendo es acumular el poder en mis manos de decir quién recibe cada cosa, ¿no? Y por supuesto lo reparto entre los que son cercanos a mí, que es cómo funciona en los países ya más extremos, como el caso de Argentina, que es una cleptocracia. Si lo que se está intentando resolver acá es el resultado de una ideología del robo, porque el fascismo, el socialismo, el comunismo, no solamente tienen un componente totalitario que acumula el poder en manos de unos pocos para determinar la vida de los demás, sino que son ideologías del robo. Eso es lo que son. ¿Cómo hacemos para robar? Y se reviste de todo un manto de moralidad y una explicación sofisticada, pero en realidad lo que ellos quieren es poder para poder sacar y controlar la vida de las personas. Es así de simple cuando uno hace el análisis completo. Pero en este combate estas ideas son muy, muy importantes. Yo quiero tocar un poco el caso de Venezuela porque ya nos olvidamos que hace un mes hubo una elección ahí. Maduro se va a quedar. Yo siempre dije que yo creía que se iba a quedar, que era imposible sacarlo. ¿Por qué quiero tocar el caso de Venezuela? Fíjense ustedes que Venezuela era el país con más libertad económica de toda América Latina el año 1970. Porque eso se mide, hay un ranking en Fraser que lo mide hasta desde esa época. Era el número 14 en el mundo. Y se fue destruyendo esa libertad económica hasta que llegó Chávez. Chávez no la destruyó, Chávez siguió haciendo el trabajo que se venía haciendo de antes. Y eso fue acompañado de una evolución ideológica, en el caso venezolano, de una justificación cada vez más agresiva de la expansión del tamaño del Estado. Y bueno, Chávez era un caudillo militar, todos lo sabemos, y terminó en lo que terminó. Terminó en una dictadura socialista, que se amparó mucho en el tiempo de Chávez en una revolución cultural para crear esa lucha de clase y esa base que Chávez necesitaba de gente que lo apoyara a él para poder hacer el proyecto del socialismo del siglo XXI, que también obviamente le ayudó mucho el alza del petróleo, que fue gigantesca para poder comprar todos esos apoyos. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Porque el tema de la batalla cultural es relevante, dado que si tú la pierdes totalmente, lo único que te queda es la batalla armada. Si tú pierdes totalmente la batalla cultural, tu única salida es tomar las armas y enfrentarte con el tirano, a balazo. Por eso es tan importante la batalla cultural en última instancia. ¿Me explico? John Locke el mismo hablaba del derecho a rebelión de los ciudadanos, como los derechos a
la vida, la libertad y la propiedad son anteriores al Estado, y el rol del Estado es protegerlos. El Estado no nos da esos derechos, el Estado los reconoce, ¿no? Y los protege. El Estado, que son los políticos al final, ¿no? Que tienen el control del monopolio de la violencia física. Bueno, cuando se convierten en tiranos, tienes un derecho legítimo a la rebelión contra el tirano, de derrocarlo. Es fácil decirlo cuando no estás armado, obviamente, pero por eso en Estados Unidos existe una enmienda constitucional que garantiza el porte de armas de todos los ciudadanos. Esa es la historia. Y cuando Thomas Jefferson redacta la Declaración de Independencia de ese país, invoca ese derecho a rebelión frente al tirano. La Declaración de Independencia es básicamente una denuncia del tirano, del rey de Inglaterra, que se ha degenerado en un tirano. Eso es lo que argumentan los padres fundadores de Estados Unidos, la gente que firma la declaración y las colonias. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos teniendo hoy día una degeneración totalitaria ya totalmente maximalista en Venezuela, pero nosotros en Chile nos salvamos hace poco de una constitución, ustedes lo saben, que votamos, que nos habría abierto las puertas a una dictadura izquierda. Esa constitución establecía una dictadura comunista en Chile. Eso es lo que hacía. Disfrazada, le ponían maquillaje, pero eso es lo que hacía. Era una constitución totalitaria. Y estuvimos a punto de perder el país. Si no fuera porque ganamos al final esa batalla de las ideas y pudimos convencer a la gente de que íbamos para allá, no sé en qué estaríamos hoy. Se lo digo francamente. O sea, Chile estaría totalmente destrozado. Y eso que tenemos a Boric de presidente, imagínense lo que estoy hablando. O sea, un comunista espantoso, completamente inepto, con todo su séquito de marxistas que están ahí. Pero vean ustedes lo que está pasando en Brasil. Brasil todavía tiene una opción, porque están dando la idea, porque Elon Musk está permitiendo que la plataforma Starlink siga funcionando a pesar de que le cortaron el financiamiento a Starlink, porque eso es lo que hizo este juez con aspirante a dictador, que es Alexandre de Moraes, con Lula. Entonces esa batalla todavía estamos viendo qué va a pasar. Yo tengo la sensación de que va a terminar prevaleciendo el lado de los buenos, pero no hay ni una garantía. Y México se está convirtiendo en una dictadura. El presidente López Obrador, ¿qué es lo que está haciendo? El presidente López Obrador quiere pasar una reforma al sistema judicial en México, donde van a sacar a más de 7.000 jueces, incluyendo gente de la Corte Suprema, para poner puros jueces de su partido político. Y es decir, ponerlos supuestamente elegidos, pero ellos controlan eso. Entonces vas a tener un régimen de partido único que va a controlar el Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial. Y además va a cerrar una serie de organismos técnicos independientes. Eso está pasando en México hoy. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacar como lección acá? Ustedes son tremendamente afortunados por lo que está pasando acá en Argentina. Si este es el único país de toda América Latina donde uno llega y las cosas están mejorando todos los días. En el resto, todo se está yendo al carajo. Pero incluso en mi país, que nos salvamos de la constitución marxista, todos los días todo empeora. El Parlamento pasa puras leyes pelotudas todo el tiempo para seguir destruyendo nuestras libertades y la base productiva de nuestra nación, que ya llevamos una década sin crecer económicamente. Nosotros llevamos una década. Y así como vamos en un tiempo más, van a empezar a pegarle al Banco Central y van a empezar a hacer cosas como las que ustedes conocen. Lo que se ha logrado en Argentina es el faro de esperanza de Occidente, ni siquiera yo les diría de América Latina solamente. Porque acá se está cambiando el paradigma de la discusión a nivel occidental y es un tema a nivel de ideas y de energía, si ustedes quieren, espiritual hasta. Europa es una vergüenza para lo que podría ser. O sea, Mario Draghi acaba de sacar un informe sobre la economía europea. ¿Se acuerdan ustedes? El expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia. Acaba de sacar y en ese informe él dice que Europa está destrozando con sus regulaciones toda la innovación que ellos son capaces de crear. Los pulverizó, o sea, los hizo pedazos. Viene de uno de ellos, ¿eh? No lo dice Kaiser ni Milei, lo dice él, el Mario Draghi. Estados Unidos tiene más libertad en ese sentido, pero tiene unos problemas de deuda y de gasto de impresión de dinero espantosos. Pero Argentina está cambiando el paradigma de la discusión a nivel occidental. Ustedes no se dan cuenta de lo que significa lo que está haciendo Javier Milei y su equipo acá. Es el paradigma no solamente desde el punto de vista de la política económica y pública, en un hemisferio que está en franca decadencia,
que Occidente está en franca decadencia, con poca excepción, uno puede ir a Suiza, qué sé yo, pero en general está en franca decadencia social, económica y cultural, sino que también desde el punto de vista de esta batalla de las ideas, que Milei haya ganado acá, en un país medularmente peronista. Yo algo he leído de la historia argentina, es el virus del peronismo. Se enquistó, que es un virus fascista, se enquistó tan fuerte en la cultura y la mentalidad en este país, a todo nivel, en todas las clases sociales. Esto no es una cosa de un grupo u otro, a todo nivel, que lo corrompió hasta el alma. Hoy un país así rico como este, que no terminó siendo Haití porque es tan rico, básicamente, porque si no, no habría resistido. Nosotros chilenos nos podemos dar el lujo de intentar todo lo que han intentado ustedes acá. Nosotros tomamos 2 pasos a la elección equivocada y la economía dejó de crecer durante una década, en términos per cápita. 2 pasos, hubiéramos hecho lo de ustedes y no sé. Estaríamos en los botes arrancando por el Pacífico. O sea, realmente es impresionante lo que resiste este país. Pero lo que les quiero decir es que acá se produjo una revolución cultural a nivel de mentalidad. Que ustedes estén acá es una señal de eso. Que la gente crea hoy día en el capitalismo, en el mercado, en la libertad económica, en la libertad individual, en la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, gracias a Patricia Bullrich por mantener las calles ordenadas. Porque yo recuerdo cómo era esto antes, y era un desastre. Y hoy día parece país desarrollado. O sea, yo creo que tú vas a Londres y te cortan más las calles que acá. O sea, no tengo ninguna duda, de hecho. Entonces, esa transformación mental que ocurrió, sobre todo a nivel de gente joven, no se ha visto nunca en la historia de América Latina. Yo no tengo registro, o sea, en el sentido marxista sí, pero no en el sentido libertario, liberal. Yo no tengo recuerdo, por lo menos en el último siglo, digamos, tal vez en el siglo XIX puede haber habido algo de eso, pero en el último siglo eso no ha ocurrido. Este país se está convirtiendo en el faro, no solo porque las políticas funcionaron, sino nosotros aplicamos políticas económicas liberales en Chile, pero fue bajo el régimen de Pinochet. Y después se mantuvieron la concertación y se profundizaron. Aquí se está haciendo en democracia, con Estado de Derecho, contra 100 años de historia, porque eso es lo que está pasando. Y gracias a una transformación cultural de mentes que se llevó a cabo acá, yo veo un montón de gente joven. Eso es lo único que te puede permitir una cosa como esta. No es cierto, yo gané todas las debates y todas las apuestas discutiendo con los analistas de distintos países de América Latina, que no, que eran todos los que te decían que Milei no iba a ganar, pero después ellos tenían la explicación de por qué Milei ganó. Entonces, te decían, no, es que claro, ganó porque estaban cansados de la casta, o no de la casta porque no usaban ese concepto, pero del establishment, porque la inflación y esto y lo otro. No, si eso es una parte de lo que ocurrió acá, así lo veo yo al menos. Lo fundamental, y por eso están todos tan desconcertados con el apoyo que sigue teniendo Milei, es esa revolución cultural. Se cambió la mente de muchas personas. La forma en que vemos el mundo es lo que define hacia dónde va el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que le está dando a él todavía el apoyo popular, a pesar de que el ajuste que le tocó es brutal. Y lo tuvo que hacer porque no tenía alternativa al país, por el bien de los argentinos. Y eso tenemos que mantenerlo vibrante, y no hay que decepcionarse porque van a venir tropiezos. Puede venir de pronto una devaluación cambiaria inesperada por alguna razón. Esto es muy difícil. Puede venir un golpe a la economía de algún tipo. Eso es así. No existen las recuperaciones en ningún ámbito de la vida que sean lineales y exponenciales. No existe. Pero una vez que tú pasas el Valle de la Muerte, la recuperación y la reactivación es muy rápida. Y la economía empieza a crecer fuerte. Y después, si eso prospera en el tiempo, Argentina se va a convertir en lugar, van a tener que poner policía en todas las fronteras, porque todo el mundo se va a querer venir a vivir para acá. O sea, se los digo en serio, esto no es broma. O sea, imagínense este país con lo grande, lo entretenido que es la gente, tiene esta cosa de disfrutar la vida, pues son gozadores. Ustedes, los argentinos, son muy entretenidos. O sea, se disfruta. Capital humano increíble. Si tuvieran buenas instituciones tendrían más inmigración que Australia. O sea, porque además Australia tiene cerca China, entonces como peligroso si hay una guerra. Entonces, bueno, para que entremos a conversar, porque yo creo que he hablado como 10-15 minutos, no nos queda nada, pero
A mí me habría gustado profundizar más en la parte de las ideas y la parte filosófica, pero no alcanzo. Podemos hacer unos 10 minutos de preguntas, 10 minutos más tenemos. ¿Sí? Sí, no, es que a mí me gusta que la gente pueda también plantear en preguntas breves, no discursos, en preguntas breves, sus inquietudes. Pero miren, en este corto tiempo tal vez lo que yo les puedo transmitir e invitar es a no abandonar al gobierno. Es decir, yo creo que ustedes lo saben, pero esto lo va a ver más gente. Lo que se está haciendo acá es monumental. Yo hablé con un historiador muy importante, Neil Ferguson, que es uno de los historiadores más importantes del mundo hoy día, y me dijo que lo que está enfrentando Milei es un desafío más grande que lo que enfrentó Margaret Thatcher en Inglaterra. Y Inglaterra era un país completamente podrido por socialismo, pero podrido, hasta la médula. Era un país que había perdido absolutamente toda competitividad. Alemania, que después de la guerra, destrozados en Alemania, no quedó un ladrillo sobre ningún ladrillo, y murió casi todo su capital humano porque fueron a combatir y fue un desastre. Alemania ya en los 70 superaba a Inglaterra, Alemania occidental. ¿Por qué? Porque tenían políticas liberales y los ingleses tenían políticas socialistas. Entonces lo que se está haciendo acá, como digo, es de una magnitud, de un impacto que va a cambiar el paradigma de la discusión en todo el mundo si esto resulta. Pero para que resulte la gente lo tiene que acompañar. Si no lo acompañan, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Y si no funciona, se va a caer más hondo de lo que estaban antes de lo que llegó Milei. Y sí se va a convertir, y no es una amenaza ni nada así, esto yo creo que es cierto, como decía él mismo, en una de las villas miserias más grandes del mundo. Y claro, vas a tener un par de personas que se la van a arreglar porque van a tener recursos, siempre va a haber algo de movimiento económico, pero el resto va a estar, vas a tener un 60-70% de pobreza, inflación desatada, y vas a tener a los K de vuelta en el gobierno diciendo, ¿vieron que el neoliberalismo no funciona? ¿No es cierto? Que así es la lógica de ello. Entonces, acá los que tienen influencia sobre políticos, los que tienen, entiendo que hay muchos conflictos y muchas peleas internas también, eso no ayuda, tienen que ser capaces de mirar más allá. Y si no, el proyecto va a naufragar. Si Milei ha podido seguir adelante es porque tiene el apoyo popular. No solo las ideas correctas y un buen equipo, sino que tiene el apoyo popular. Y eso depende de que nosotros sigamos haciendo ese trabajo cultural y esa batalla de las ideas. Además, yo también necesito un país para emigrar. No, sí, la verdad que Argentina se ve bastante bien. Los otros países son deprimentes. Hasta Estados Unidos tiene mucho de deprimente, la verdad. Pero esa es la invitación a que sigan adelante. Sigan adelante. Nosotros, Chile, casi lo tenemos por perdido y llegó a ser también el referente. Venezuela fue el referente, miren lo que está ahora. Chile fue el referente y estamos en una decadencia cada vez más aguda. Y Argentina fue referente más de 100 años y ahora está volviendo a hacerlo. Entonces, recuperen el país, ustedes pueden, tienen la mejor gente del mundo, gente inteligente, capital humano. Nosotros en Chile estamos llenos de gente de acá que trabaja. En Estados Unidos lo mismo, que se han ido porque acá no hay oportunidades. Personas brillantes. Y si vuelven a Argentina porque acá hay un mejor futuro, y estarían felices de hacerlo muchos de ellos porque es su país, les encanta, el país va a despegar con todavía mucho más fuerza. Así que eso es lo que yo les puedo decir. Cierro con una famosa frase de Acton que dice que la libertad siempre ha sido el triunfo de las minorías, y eso es cierto. Y no se olviden que ha sido un triunfo por la pluma, pero cuando falla la pluma queda la espada. En la pluma es la espada, y no queremos llegar a la espada. Así que mejor nos aseguramos de ganar con la pluma. Gracias.